repetición, que todos los días hay agenda que se genera desde muchas veces desde la mañanera, digamos como uno de los cambios palpables de esta nueva administración. Desde la mañanera se apodera de la narrativa, se apodera del discurso todos los días. Y hoy sale un tema que me parece que tiene muchas aristas para que ustedes lo puedan analizar, el tema de quién es quién en el tema de seguridad. Se publica el despliegue de la Guardia Nacional a nivel nacional, cómo ha ido, cómo ha avanzado, y los datos duros de la delincuencia, de los delitos en general, del robo de autos, de homicidios, y lamentablemente se confirma lo que ya veníamos diciendo. Tendremos el año más violento de los últimos años, desde que se lleva la contabilidad. Un año con más de 30,000, seguramente eso será para cerrar diciembre, más de 30,000 personas fallecidas en forma violenta. Pero, ¿quién es quién? ¿Cómo lo leen primero? ¿Qué es lo que les destacan ustedes de este primer comentario? Lo primero es, yo sé que lo hemos comentado otras veces, estamos otra vez en el combate estadístico de la delincuencia, ¿no? Es decir, lo que importa es si la cifra y la tendencia quebró en esta gráfica tramposísima que presenta Durazo, y es tramposa simplemente porque no es la tendencia la que cae, sino que él cambia el universo y entonces hace otra línea totalmente forzada, ¿no? Es decir, eso es tramposísimo. Pero bueno, eso ya estamos acostumbrados a que nos mientan con estadísticas, ¿no? Pero la otra cosa que me parece muy grave es, digamos, que pensar que haciendo, digamos, estas numeralias, ¿sí? Y diciendo que vamos mejor porque hay una especie o una estrategia que le llaman ellos, que la estrategia es hacer una Guardia Nacional, que vemos el despliegue, pero no hay, digamos, unos resultados específicos de la Guardia Nacional. No podemos decir todavía, no digo que no vaya a funcionar, todavía no hay un resultado específico de la Guardia Nacional. Y la otra es pensar que el que madruga Dios lo ayuda y que por mucho madrugar el Estado es menos violento, ¿no? Entonces, hace esta comparación de qué gobernadores van o no van a las reuniones de la mañana, cuando lo que estamos viendo es que el presidente va todos los días y eso no está dando resultados. No ha mejorado, o sea, no ha mejorado. Él asiste todas las mañanas a las reuniones. Querétaro es el que menos va y no tiene, y no necesariamente es el peor, sino que usted es los que está mejor, ¿no? Y entonces no hay una relación directa y pareciera como que el que va, o sea que volviendo a las metáforas religiosas que tanto le gustan al presidente, el que va a misa es el bueno, ¿sí? Independientemente de cómo se porte después, ¿no? Lo que importa es ir a misa. Y eso me parece que es muy delicado y muy grave. Sí, o sea, tú destacas el que esta exhibición que hizo esta mañana en la mañanera de los gobernadores, de acuerdo a lo que estamos observando, sí, no va directamente, no tiene nada que ver directamente con la mejora de la seguridad. O sea, el que vaya el gobernador o no vaya el gobernador a las reuniones de seguridad, no hay una mejora sustancial directa. Pero Claudia Sheinbaum va de más. 114%. Siempre son en Ciudad de México, ¿no? Ah, sí, va a ser. Va a más a las convocadas. Es que ella cuando no le invitan, va. Pero ¿quién es quién, Raúl? Pues ¿quién es quién en México? Es uno de los países más violentos del mundo. Eso es lo que simplemente nos está revelando aquella cifra que decíamos, que en México hay tantos o más muertos que en una guerra como pudiera ser la de Siria, la de Afganistán. Andamos en esos niveles en toda la República Mexicana. Por otro lado, me parece que se trata de una invasión. O sea, el gobernador no tiene por qué andar siendo exhibido por el presidente de la República. ¿Dónde está la soberanía? ¿Dónde está la división de poderes? Eso, que Durazo siga mostrando su ineptitud, pues ya nos lo ha confirmado. Me parece más preocupante el submundo que el presidente refleja esta mañana cuando dice, estamos con la mejor investigación en mucho tiempo. Pues Culiacán demostró todo lo contrario, ¿eh? Lo de los Levarón demostró todo lo contrario. El presidente habla de que estamos viviendo un gran avance, que ahora sí hay coordinación. Pues no sé cómo hay coordinación si está diciendo que hay gobernadores que ni siquiera van a las reuniones. Pues entonces el presidente está hablando de cosas que no existen. Y en cuanto a las cifras, yo no sé si ustedes se dieron cuenta de que dónde están los 27,000 que se supone que la Guardia Nacional destacó en la frontera sur, porque de los 74,000 que aparecen en listados,
En Chiapas hay algo así como 3.500. Entonces, ¿dónde están? No aparecen enlistados. O sea, no coinciden los datos del despliegue de la Guardia Nacional con la concentración que se anunció estaría en las fronteras sur y norte. Así es. Y el PAN debería preocuparse, ¿eh? Entre los 5 estados más violentos, 3 son del PAN. Entonces, habrá que pensar lo que está sucediendo en Guanajuato, bueno, ahora Baja California, ahora ya está Morena, ¿no? Morena. Pero Jalisco y Chihuahua. O sea, digo, Jalisco es MC, aunque de repente se tiñe de azul. No, pero Chihuahua, o sea, Chihuahua Baja es- California tiene un mes. Baja California Y tiene un Michoacán, mes. PRD. Y así es. Entonces, la verdad es que sí hay cifras que llaman poderosamente la atención. Y finalmente, Raúl, en política se dice que este tipo de información no se debe publicar, no se debe exhibir. ¿Por qué? Porque normalmente son mapas que le sirven a la delincuencia. Fíjate que, a ver, después de un año, hago un preámbulo. Todo este tiempo hubo el discurso de esperar y vamos a ver resultados y al primer año vamos a ver que va a haber contención. Yo creo que la gran conclusión de estas cifras que acabamos de ver es que ni el gobierno federal ni en varios estados los gobernadores pudieron. Esa es la conclusión que me parece lamentable, terrible, pero contundente. No pudieron. ¿Eso qué significa? Que no hubo estrategias acertadas, significa que no se pudo contener la delincuencia, significa que, como bien decías al principio, vamos a cerrar con el año más violento desde que estamos contando este tipo de cifras, que significa que hasta ahora, que hoy estamos peor que en el sexenio pasado. Eso es lo que significa. Por supuesto que todavía habrá algunos discursos que hablen sobre hay que esperar y ver los resultados, pero me parece que hoy ya sí podemos estar claramente exigiendo y atribuyéndole a tanto al presidente como a algunos nuevos gobernadores su incapacidad de haber podido contener este grave problema. En el caso, por ejemplo, me parece terrible lo de Guanajuato, que ya por segundo año consecutivo se convierte en el estado más violento del país. Y también Jalisco, en el caso de Jalisco, también se vuelve a convertir por otro año más, estando en el top, digamos en el top de los estados con más violencia. Y por supuesto, bueno, se empieza, bueno, el Estado de México también, desde hace años está en ese top de los estados con más violencia. Es decir, la conclusión es, la clase política de este país, casi sea del partido que sea, no está pudiendo con el problema de la inseguridad. A ver, yo aquí diría dos cosas. Creo que la medida más, digamos, correcta es la tasa de muertes por 100,000 habitantes, porque luego comparamos peras con manzanas. O sea, no puedes comparar, digamos, estados como el Estado de México, que es el que tiene más habitantes, que por una cuestión, digamos, más o menos lógica, serían los que tendrían, igual que Jalisco, que Veracruz, el Ciudad de México, los que tienen más criminalidad, simplemente por número de habitantes. Si lo vemos en incidencia, entonces ahí aparece Colima como líder lugar, Proporcionalmente al número de habitantes. Guanajuato, Chihuahua están ahí metidos también, ¿no? Ahora, la cosa de simplemente estar midiendo es que no vamos a resolver el problema con medidas. Si vemos este índice a lo largo de la historia del país, ni siquiera estamos en el peor periodo de violencia de la historia de México. Es decir, el 1940 es el año donde hay más índice de violencia por cada 100,000 habitantes y no había crimen organizado, ¿no? Eran otras situaciones de violencia. Si le quitamos el componente crimen organizado, que es lo que unos han querido hacer como para decir, bueno, es que el problema es el crimen organizado, y entonces estamos, digamos, quizás en el mejor momento de la historia del país. Entonces, cada quien hace los análisis, ahora sí que como más le conviene. El tema de fondo es que cualquier solución al problema de la violencia en el que estamos metidos, que es el del crimen organizado, ¿sí? Ese es el problema, tiene que ver con que haya más Estado. Y estamos en una situación donde, tristemente, lo que tenemos es más presidente más fuerte, pero un Estado más débil. Y eso no va a solucionar el problema. Si no fortalecemos el Estado, por más que tengamos un presidente fuerte y voluntarioso, no va a funcionar. Y aparte de los graves errores, recordarán ustedes que el día que habla Alfonso Durazo de que un momento de inflexión, ese mismo día ocurre en Culiacán. Hoy habla de que 1.5 de avance
en cuanto a la lucha contra el crimen organizado. Está muy forzada la línea, o sea, es un dato que está forzado. Es que es querer con números demostrar avances, pero en términos, digamos, estadísticos no son significativos de ninguna forma. Así es. De ninguna Aunque fueran forma. ciertos. Sí, Que sí, no son aunque ciertos. sean ciertos, pero no son tendencia, no te muestran una verdadera inflexión, un cambio fundamental. Porque claro, de repente por una circunstancia hay poquitos más muertos un mes que otro, pero tiene que ver con circunstancias particulares. Pero tú ves que la línea de tiempo de tendencia no es lo que hemos visto es tendencia creciente. Y tan es así que hoy se reunieron en Ciudad de México otra vez los Levarón con Javier Sicilia para preparar una marcha por lo que está pasando en materia de inseguridad para el 30 de enero en todo el país. Entonces, esto viene a contrastar con estas cifras alegres. Fíjate que yo no también, a lo mejor, yo leo que también el dar a conocer el quién y quién, además de lo que ya comentaron ustedes, como que siento que en el tema de seguridad el gobierno federal venía siendo el que carga con todo este peso. ¿Sí? Ya estamos peor que Calderón, estamos peor que Fox, estamos peor que Peña Nieto, ¿sí? Pero ahora con este quién es quién, como que quizás el gobierno esté diciendo, a ver, No toda los la gobernadores no están cumpliendo, ni siquiera... ¿Quién inventó la frase los muertos del Calderón? Fue los gobiernos, fue la izquierda, vale que los López, ahora están con López Obrador, y dijeron, son los muertos de Calderón. Que no hay nada más falso, los muertos son nuestros, son de todos, son de los que los sufrimos todos los días. Pero si eran los muertos de Calderón, pues ahora resulta que los muertos de López Obrador son más, ¿no? Pero no más, muchos más, casi el doble de los que dejó Calderón en su peor momento. Fue un error la guerra de Calderón, pero es un error lo que está haciendo López Obrador. Y en medio está Peña, cuyo gran error fue haber abandonado la estrategia. O sea, una mala estrategia de Calderón aumentó las muertes violentas, empiezan a bajan con Peña, y otra gran escalada que agarra los gobiernos de Peña y el primer año de López Obrador. Esa escalada que nos lleva de 17 promedio en los muertos, la incidencia de homicidios por cada 100,000 habitantes, vamos a 29 y vamos ya a rozar los 30 con quizás este año. Entonces, eso es lo que hay que ver. Es decir, hay algo que no estamos haciendo bien, y yo insisto, lo que no estamos haciendo bien es que de Calderón para acá, de Fox, no ha habido ningún intento de fortalecer las instituciones del Estado para combatir la delincuencia. Eso es lo que tenemos que hacer. Cuesta mucho trabajo, es de largo plazo, no se hace de la noche a la mañana y no se resuelve levantándose temprano. Ese es el problema. Y tú decías algo importante, Raúl, en cuanto a lo que está sucediendo con los gobiernos federales. Los 3 gobiernos federales han llegado a un momento en que han responsabilizado a los estados. Yo recuerdo que en el caso de Calderón se le advirtió al PRI que había gobernadores que estaban vinculados con el narcotráfico y el PRI ni siquiera hizo caso. Peña Nieto llegó un momento en que ocurrió lo mismo. Pidieron que municipios y estados asumieran la parte que les tocaba. Ahora está ocurriendo lo mismo. López Obrador está queriendo aventarle la responsabilidad a los estados. Repartir, ¿no? Repartirla, así es. Lo que pasa es que, a ver, en términos de competencias, todos tienen responsabilidad. Claro. Evidentemente, gobiernos municipales, gobiernos estatales y gobierno federal. El problema es quién liderea la gran estrategia y además... Ahí sí, y creo que los gobiernos de los estados sí tienen muchas responsabilidades, como el fenómeno de la delincuencia organizada territorialmente tiene características distintas. Y eso, la verdad es que los únicos que pueden, digamos, diagnosticarlo de forma correcta son los gobiernos locales, que son los que tienen el día a día de las problemáticas. Por supuesto que el gobierno federal tiene que plantear un fortalecimiento de instituciones y políticas, digamos, grandes para temas de seguridad. Pero el gran problema es que luego queremos con solo un solo tipo de brocha pintar toda una pared que es muy, vamos a decirlo así, muy irregular, ¿no? Y creo que ahí no ha habido la capacidad, que no solamente es coordinación, ojalá fuera solo un tema de coordinación, es un tema de cuál es el diagnóstico compartido, cuáles son las estrategias compartidas y las que le tocan a unos y a otros, y además qué otro tipo de actores tendrían que estar colaborando en este tipo de acciones. Fíjate, ¿no? Que tocas el tema clave a mí, es qué le toca a cada quien, y no lo sabemos.
Hoy todavía no vemos una estrategia, por lo menos no se ve, no hay una estrategia evidente que diga, a ver, ¿qué se está haciendo? Y simplemente nos estamos remitiendo a las gráficas, a ver cómo aumentan. Hoy mismo, en la mañana, en esta balacera en Irapuato, Abasolo, sí, con 10 muertos, un de Guardia Nacional asesinado, o sea, bueno, Pero está fíjate, terrible o sea, esto. constitucionalmente el territorio es responsabilidad del municipio. Hoy el crimen organizado, de la manera de actuar, es conquistar territorio, ¿sí? Y a partir de ahí, digamos, administrar el crimen, ¿no? Es decir, administrar todo el tipo de delitos los administra el crimen organizado. Ya no podemos hablar de narcotráfico, ya está superadísimo eso, ¿no? La instancia más débil de todas es el municipio, ¿sí? Y este gobierno, en lugar de fortalecer los municipios, ¿sí?, los sigue debilitando, ¿sí? O sea, no hay una estrategia de fortalecimiento municipal o de decir cambio de borrachos, ¿no? Es decir, si esto no jala, cambiemos el 115, ¿dónde está el diagnóstico? Es decir, quitemos a los municipios de la seguridad y dejemos solamente que levanten a los borrachos, ¿no? Y que la seguridad se haga cargo una instancia, digamos, o o intermunicipal o estatal. Pero no hay nada. O sea, cuando se intentó el tema de las policías únicas, fracasó. O sea, todo, por angas o por mangas, todos los esfuerzos que se han hecho han fracasado y sigue, crece y crece y crece el crimen organizado. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Yo creo que lo que decía Diego es el verdadero punto de inflexión, que es el respeto a la Constitución, las instituciones, porque los municipios dicen, bueno, es que a mí yo no tengo atribuciones más allá de lo que me marca la propia ley. Los estados dicen lo propio y dicen la federación es la que tiene toda la responsabilidad. Por lo tanto, mientras no tengamos un respeto al orden constitucional, un respeto al orden institucional, pues todo se va a seguir disparando, ¿no? Sí, porque no solamente es un asunto de policías, sí estamos Así de acuerdo. es. No. Es el Estado de Derecho, falta de Estado de Derecho. El que haya consecuencias, el que roba, el que asesina, el que asalta, que tenga consecuencias, y eso no está pasando. El mismo reporte de hoy de la mañana habla de esa cifra negra del 92%. 92%. Pero ¿sabes qué? Esas cifras de impunidad, hace 10 años que varios académicos las vienen señalando, ¿eh? O sea, no es un tema nuevo, desafortunadamente. Es más, me acuerdo todavía que Osorio Chong, cuando asumió como secretario de Gobernación con Peña Nieto, lo primero que dijo es: nuestra cifra de impunidad anda arriba del 90%. Que un año después del gobierno que siguió a siga con la misma cifra de más de 90% de impunidad, te habla de que llevamos 7 años perdidos en el tema, ¿eh? Claro. ¿En qué no estamos gastando dinero? Esa es la pregunta. Es decir, como Estado, ¿en qué estamos gastando? ¿No? Pensar que, y lo que hemos comentado también, que el tema de inseguridad tiene que ver solo con la pobreza, es absolutamente falso, porque los estados con mayor riqueza también son Nuevo León, Guanajuato. Así El es. estado que Bueno, más ha crecido es Estado Guanajuato. de México. Estado de México. Y voy a ir a un extremo muy feo. Hoy está anunciándose, o ya venía el rumor, de que el expresidente de Pakistán, Pervez Musharraf, fue sentenciado a muerte. ¿Por qué? Por irregularidades. En América Latina, Perú lleva 5 presidentes que han sido enjuiciados. Brasil, 2 presidentes que fueron igualmente enjuiciados. O sea, ¿dónde está precisamente ese estado institucional, no? Claro. Déjame ir una pausa, estamos para opinar, regresamos de inmediato. Dale color a tus sueños con Soñare. Diseñada y creada originalmente para los hoteles de lujo de Las Vegas por ingenieros estadounidenses y ahora reconocida en los resorts más exclusivos de todo el mundo. Por su tecnología de presión constante, mantiene siempre la cabeza en la posición adecuada y las cervicales perfectamente alineadas con la columna vertebral, sin importar si duerme boca arriba, boca abajo o de lado. El secreto de la tecnología de Soñare está en sus fibras de gel, que son 100 veces más delgadas que un cabello humano y que actúan como una válvula de alivio de aire. De esta forma, al ejercer la presión de la cabeza sobre la almohada, esta permite la liberación de aire para mantener alineado el cuello y la columna. Pero al mismo tiempo, estas fibras impiden que se desinfle de más, al contener el aire necesario para mantener el soporte correcto sin importar la posición en la que tú decidas dormir.
Para comprobar la tecnología de presión constante de Soñare, le pasamos por encima con un camión de 3,5 toneladas. Soñare vuelve a su forma original. Otras almohadas quedan planas. Es hipoalergénica y puede lavarla cuantas veces quiera sin perder su forma original, a diferencia de otras que se destruyen y se deforman. Hoy en oferta exclusiva para la televisión, si usted es de las primeras 50 personas en llamar, le damos un inigualable descuento del 50%. No puede dejar pasar esta oportunidad, que incluye no 2, ni 3, ni 4, ni 5, sino 6 almohadas. Ah, pero ¿usted qué dijo? ¿Eso es todo? Pues no. Si llama dentro de los próximos 10 minutos, le vamos a aumentar del 50 al 70%. Un descuento nunca antes visto en televisión. Aproveche esta oferta que estará disponible por muy poco tiempo. ¡Llame ya! Usted solo necesita marcar este teléfono. Además, si usted no cree que Soñare es la almohada más cómoda que ha tenido, nos la devuelve y le regresamos todo su dinero. No espere más. ¡Llame ahora! Los temas que más le impactan a nuestra comunidad. Los acontecimientos más trascendentes. Soy Anaís Ávila y los espero de lunes a viernes a partir de las 6:58 de la mañana para empezar el día en TVC. Las noticias de tu interés en todo momento. Las historias contadas desde el lugar de los hechos. La información actualizada en tiempo real. Fotos, videos, entrevistas en exclusiva. Personaliza tu localidad y selecciona lo que más te interesa. Todo en tus manos. La información que tú necesitas saber en la nueva app de Mega Noticias. Descárgala ya. Bueno, no quiso declarar en Texas, va a ser trasladado a Nueva York. Genaro García Luna, este ex policía mexicano que está siendo procesado o va a iniciar un proceso en los Estados Unidos por básicamente 2 denuncias, que son las que aparentemente salen luego de del juicio del Chapo Guzmán. Hasta el momento se supone que es esto. Sí, son 4 elementos de los que se está considerando. 1, haber mentido, que es grave en Estados Unidos. Es grave porque además fue para regularizar su situación migratoria. 2, la acusación de narcotráfico. De haber recibido sobornos del narcotráfico. Sobornos del narcotráfico. Delincuencia organizada es el otro factor. Y no recuerdo el cuarto, pero son 4 las acusaciones. Él tenía la oportunidad en la presentación, que hoy era una presentación por acusación, de haberse declarado inocente o culpable. Si se hubiera declarado culpable, se queda en Texas, ahora está yendo a Brooklyn. Yo creo que en el caso de García Luna es un asunto muy delicado. Yo hoy pensaba, imagínense ustedes toda la información que tiene. Que tiene, imagínate, grabaciones, que tiene elementos. Yo creo que de lo que más tendrá que cuidar a Estados Unidos es que no maten a García Luna, porque hay políticos de todos los niveles de los cuales él tiene información sumamente delicada. Y uno también espera. Yo creo que de los 2 países, Y de los 2 países, así es. Entonces yo creo que en este caso es un juicio que tendrá muchos matices. A mí no me extrañaría, 1, que lo absolvieran. 2, que le den una cadena perpetua. No, creo que estamos en esos 2 extremos, pero ojalá sea el juicio. O acogerse a la protección, de testigo protegido, que también pudiera ser. Fíjate, yo creo que hay 2. 1, simplemente la reacción del propio presidente de la República, cómo ha venido cambiando su posición. De primero decir, todo aquel que esté relacionado, manchado porque fue tocado por García Luna fuera del gobierno, ¿sí? Y a la hora que empezaron a salir nombres, dijo, mejor no le huigan porque muy cerquita de él hay mucho lodo y si prendemos el ventilador, todo el mundo va a salir charqueado. Hoy lo revela Raimundo Rivapalacio. Sí, ya lo he dicho, así es, Ciro Gómez Leiva ya había dicho que Rodríguez Bucio, el responsable de la Guardia Nacional, trabajó bajo las órdenes. Con él, así es. Y entonces, a ver, no podemos hacer esa cacería de brujas de buscar el purismo, ¿no? Es decir, yo creo que García Luna refleja muy bien
lo que ha sido una hipócrita política de combate a las drogas en este país. Todo el mundo termina en la tentación de negociar porque en esta idea de que, uno, no hay Estado de Derecho posible y dos, de lo que se trata es de bajar los índices de criminalidad, siempre se cae en la tentación de negociar con el crimen organizado. Lo que podemos ver ahora en Nueva York, si es que hay juicio, es que a lo mejor vamos a entender mucho más cómo funciona realmente esta relación entre el Estado y el crimen organizado. Porque no hay crimen organizado sin protección del Estado, ¿no? O sea, eso es clarísimo. Y aquí está, digamos, este puede ser un elemento que nos diga cómo funciona esa relación. El cuarto ilícito es enriquecimiento. Y ahí es donde yo creo que va a ser muy difícil que se sustente lo del Rey Zambada, lo de los 5 o 6 millones, porque él dispuso de miles de millones de dólares, entonces más bien sería peculado. Las casas donde vivía en Miami eran de proveedores de sus tiempos. Entonces es más fácil, hubiera sido más fácil que García Luna se hiciera inmensamente rico con el 10% de comisión de lo que estaba licitando que pidiéndole dinero a los narcos. A ver, el tema, por supuesto que, a ver, lo primero que refleja ahora sí, con, digamos, con casos, es lo que varios académicos han dicho desde hace años, de que hay un grado de penetración de la delincuencia organizada en instancias gubernamentales desde hace años y que es una de las claves para entender por qué las olas de violencia no culminan y por qué la delincuencia organizada cada vez controla más territorios, como decía Diego hace rato, ¿no? O sea, ¿se acuerdan cuando pasó lo de Ayotzinapa que decíamos, bueno, ese caso ya comprueba que había gobiernos municipales implicados? Cuando pasó lo de Nayarit con Beitia decíamos, bueno, ya también sabemos que hay casos concretos de gobiernos de los estados, de altos funcionarios que están implicados en este asunto. Y ahora, digamos, lo que García Luna nos revela es, no, también funcionarios de alto nivel del gobierno federal, que además están implicados estaban implicados en el tema de seguridad, también hay una presunción de que están implicados. Por supuesto que si tenemos todos estos niveles de implicaciones, pues no hay modo de que este asunto no avance, ¿eh? Hay que decirlo con toda claridad, porque igual podemos generar estrategias muy bien ahora sí elaboradas, muy bien seleccionadas, territorialmente diseñadas, pero si tienes estos nexos abajo, en medio y arriba, no hay modo, ¿eh? No hay modo. ¿Y cómo le pega a Calderón todo esto? Mira, a ver, de entrada, digamos, en el momento en que está por culminar su partido, ¿sí? Se da a conocer todo esto. Vamos a suponer que no esté involucrado ni haya tenido información específica de la relación de García Luna con el cártel, porque sí es cierto que Calderón era muy desconfiado y desconfiaba de todos sus colaboradores, no nomás de García Luna, es decir, y los enfrentaba, etcétera. Pero lo que sí es que ¿qué va a vender su partido como estrategia de seguridad después de esto? Sí, ¿no? recibe Es un fracaso absoluto. O sea, lo que demuestra esto es que efectivamente uno no hizo lo que dijo que iba a hacer, terminó haciendo lo mismo que los otros y nada más descompuso más la situación. ¿Qué resultados vende? No, digo, me parece que políticamente Felipe Calderón es un knockout fulminante. Fulminante. Era el que le estaba, digamos, topando, a ver, por lo menos en redes al presidente. De hecho, se convirtió en el expresidente incómodo, claro, mira, más que Fox. La imagen de López Obrador el 1 de enero abriendo la ventana no hay nadie enfrente. Si tú ves las encuestas de tendencia electoral que sacó el Financiero sobre la intención del voto de los partidos, y luego ves esto de Calderón callado ahora con este tema y Fox callado, la imagen que yo tengo es López Obrador abriendo la ventana y enfrente no hay nadie. No hay nadie. Ese es también el efecto político que pasa con este tema de García Luna. No, ahora sí, el presidente no tiene adversarios políticos que le puedan contrapesar casi nada. Yo voy a disentir, la política mexicana a mí me ha enseñado que nadie se muere. Puedes cometer los ilícitos más graves que te puedas imaginar y al final de cuentas no, ¿verdad? siguen apareciendo. Pero en el caso de Felipe Calderón habrá que ir precisamente a su sexenio.
Y en ese sexenio me consta por lo menos 2 colaboradores con los cuales yo trabajé, en los cuales siempre la indicación era, presidente, es el momento de abandonar la lucha directa armada para empezar el trabajo social en comunidades. Esto me consta que se lo habrían dicho tanto Ramírez Acuña como Josefina Vázquez Mota. Y en aquel tiempo se decía, bueno, si Felipe Calderón quería ser Procurador General de la República, ¿para qué armó tanto relajo con la elección de 2006 si no quería ser el presidente, ¿no? Porque fungió más. Es más, creo que lo llegamos a comentar, un presidente quería ser procurador, el otro primera dama y ahora uno que quiere ser director de Pemex. No, güey. Bueno, pero yo creo que sí hay algún tipo de implicación, seguramente con el expresidente Calderón, me parece que sí, de hecho ha estado muy callado a lo que siempre nos tiene acostumbrados. Mandó la carta aquella en la cual sustenta que él ignoraba lo que dice Diego. Así es. Esas entregas de dinero que recibía García Luna, pues quién sabe. Pero que diga que no sabía, pero También, que decía que no sabía, también eso no, habla de una incompetencia terrible. Sí, sí, también hablaría de una Claro, omisión por supuesto. de operación, ¿no? En fin, yo creo que es un tema. Vamos a seguirle, hay más, hablarnos un poco de este, pues no sé cómo llamarlo, episodio dentro del nuevo tratado comercial y algo más sobre hoy el estado de Jalisco, el gobernador se manifiesta en contra de la construcción de una termoeléctrica en Juanacatlán. Tema interesante local que seguimos tratándolo. Gracias a quien nos ven en TVC, seguimos aquí en Megacanal. Esta Navidad te quiero pedir un perrito. Hoy no quiero pedir nada, hoy quiero dar y quiero cumplir con mis obligaciones para que mi familia tenga todo aquello que necesita para estar bien. En esta época decembrina, te recomendamos organizar tus gastos navideños y aprovechar los grandes descuentos que el ayuntamiento tiene para ti. Gobierno de Tlaquepaque. Hola TV, en Megacable. O son inspectores o vienen como agregados a la embajada mexicana. Este episodio del nuevo tratado comercial, el martes pasado se celebraba, todo el mundo contento por el nuevo tratado comercial y el viernes cambia todo el escenario. Metieron o los chamaquearon, ya dijeron que no, que sí se podía. Goal en offside. A ver, ¿cuál es exactamente la visión y qué va a pasar con esto? Ahorita que estás muy con los temas internacionales, Mira, Juan María. De entrada es un gran paso. O sea, habrá que subrayar que el haber logrado cerrar la renovación del Tratado de Libre Comercio es un gran paso para los 3 países. Creo que esa parte hay que reconocerla y reconocérsela al presidente de la República, que a pesar de su tendencia y de lo que piensa, fue quien más insistió. A pesar de López Obrador y de Donald Trump, a pesar de ellos, sí. Bueno, el Tratado de Libre Comercio, creo que vienen muchas sorpresas, Raúl, lo veníamos diciendo. Hay muchos elementos en los cuales no sabemos. Estos días trascendió la parte laboral, pero no sabemos en materia de energía qué se negoció, qué no se negoció. En materia medioambiental, lo mismo. Pero en el caso puntual del relajo que se armó, es el subsecretario quien genera este caos. ¿Por qué? Porque 5 días antes de que se diera ya el avance, él retira a los empresarios. Le dice a los del cuarto de junto, de aquí en adelante, déjenme a mí encargarme de todo esto, y llega solo a negociar con la parte de Estados Unidos. Y en esa parte de Estados Unidos se enfrentó a Nancy Pelosi y a la parte de los sindicatos. Ahora bien, él solo se enredó. La verdad es que Jesús se desenreda solo el sábado cuando empieza a confundir lo que significa la adaptación de las leyes o de los acuerdos a las leyes propias. Estados Unidos está diciendo, hay una parte del acuerdo en el cual se establece la presencia de inspectores. No se logró inspectores in situ, pero sí paneles y agregados comerciales. ¿Cuántos?
Pues los que tú quieras, ¿sí? Cuando se hace esa aclaración, simplemente queda evidenciado que Jesús Seade no supo explicar ni al Senado ni a la opinión pública. Y se enoja. Y se enoja. Loretito. Además se enoja, pero yo creo que el relajo lo armó él cuando manda la carta de extrañamiento a la de Heiser, ¿no? Entonces, pues si él está extrañado, quiere decir que hubo algo que no esperaba. A veces es el que lleva la negociación. Ahora, ¿está bien o no está bien que haya inspectores laborales? Independientemente de eso, siempre claro que no van a ir a las empresas, como los de la DEA no andan persiguiendo narcos, ¿verdad? ¿Sí? Claro. No, van a ir al lado de un policía mexicano o de un inspector mexicano. 2, la manera que quedó los paneles es que la visita de las empresas lo harán paneles. Y hay una parte que yo digo, pues, está bien, es decir, de lo que no quieren los gringos es que haya dumping laboral, es decir, que compitamos a base de la explotación de los trabajadores. Y yo creo que eso para los trabajadores está bien. Claro. Ellos querían que la primera cayeras en default y vas para afuera. Lo que se logra es que sea a partir de 3 advertencias, el panel te puede ya sacar y quitarte el permiso de exportación. De 3 imagínate nada más una tomatera del norte, por no decir Sinaloa, ¿no? Sonora, todos pensamos Sinaloa, ¿eh? Que es donde se han dado estos casos, donde hay explotación del trabajo de indígenas que viven en condiciones infrahumanas, como se ha lo demostrado. hemos reportado todos, ¿no? Pero también, ¿qué va a pasar con los trabajadores agrícolas de Estados Unidos? ¿Sí? Que también son explotados. Que contratan ilegales. O sea, totalmente. Claro. Yo creo que vigilarnos mutuamente no nos mal. va a hacer daño a nadie. Al contrario, creo que eso le ayuda a los trabajadores. La forma en que se ha procesado todo esto me parece patética. Yo creo que ese es el tema, ¿no? No, mira, fíjate que en este tema, siguiendo con lo que decía, en el mismo ejemplo que ponía Diego, este caso, a ver, los gringos ahora sí que no eran ariscos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el caso de las tomateras tiene documentado por lo menos 2 décadas de que pasan estas condiciones, bueno, de explotación, trabajo de menores de edad. Los indígenas del sureste que son trasladados para... Todo ese tema está, hace 20 años por lo menos que está documentado, y México siempre dice que algo va a hacer al respecto y nadie hace nada. Me acuerdo que aquí en Jalisco, y eso sí hay que decirlo, Almaguer cuando fue secretario del Trabajo se aventó una. Pero el señor Almaguer hace una y luego ya. Exacto, y todo el mundo dijimos qué bueno, pero no volvió a ver cuando ninguna. Guadalupe Morfín era presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, documentó también una. 1997, la fecha precisa. Claro, si tú ves todo este derrotero, claro que yo quiero, para evitar estas medidas, quiero ir a verificar que ahora sí lo vas a concretar. Ahora, lo paradójico es que ahora resulta que el gobierno de Estados Unidos es el más interesado que los trabajos en México estén bien pagados y bien remunerados, cosa que es casi kafkiana, ¿no? Pero sí, yo creo que vamos a ir siguiendo las letras chiquitas que les llaman del TEMEC a lo largo de los días, ¿no? Y sí creo también, una cosa que me parece importante, en términos laborales, los demócratas, y eso lo sabrá muy bien Juan María, no iban a dejar pasar que su gran demanda o la gran demanda de sus bases sociales, que era que en México los trabajos no fueran o fueran bien pagados, no la iban a dejar pasar, estaba claro. Es decir, es un tema también que tiene que ver con el asunto electoral en Estados Unidos. La semana pasada fue extraordinaria para los demócratas, porque Nancy Pelosi logra, precisamente como lideresa de los demócratas, este avance, pero al mismo tiempo con el apoyo de los grandes sindicatos. Y estabas diciendo algo bien importante, Diego. Ellos están tomando en cuenta las grandes empresas estadounidenses, pero ¿qué va a pasar cuando entren precisamente al terreno agropecuario en estados como California, como Illinois, en donde hay un verdadero maltrato de los migrantes? También ahí se va a valer. O sea, ¿qué es lo que va a hacer México en esa contraparte? Y en beneficio de nuestros trabajadores, aquí sí los sindicatos, para los sindicatos mexicanos, estos observadores pueden ser el camino en donde ellos pueden decir, oye, pues no me están permitiendo elecciones libres, no me están permitiendo un trato de acuerdo a la ley en México, ¿no? Claro. Yo comentaba hace rato que va a ser una especie como del VAR en un partido de fútbol. O sea, ellos no van a pitar el penal, pero sí van a decir, hoy estamos viendo allá abajo, creo que hubo mano, a ver, revísalo, ¿no? Y
van a funcionar un poco como eso. Son 5 agregados los que se autorizaron, si no me equivoco. Pero las controversias son en paneles. ¿Y cómo funciona un panel? Que así debería ser. Lo que pasa es que aquí se ve como intervencionismo, claro, pero si es así... En el panel, México escoge al delegado de Estados Unidos de una lista que Estados Unidos tiene. Estados Unidos escoge al delegado de México y entre los dos escogen a un tercero que puede ser de la OIT, puede ser de Canadá, como tercero involucrado. Es decir, y entonces ese panel es el que decide. Y decide de manera expedita si la empresa está o no en falta. Entonces, me parece que el mecanismo no está mal. Lo que ha sido muy mal es todo el manejo que se ha dado y que se haya dado cuenta de que había eso por un anuncio en el periódico de que se buscan agregados laborales para México, ¿no? No, y además, algo que queda muy claro es que la carta de Lighthizer simplemente dice, pues es que es lo que dijimos, ¿no? Que hay agregados para ustedes y agregados nosotros, ¿no? Les mando la carta con mucho gusto, ¿no? Y ahora también los dirigentes empresariales empiezan a dudar, ¿eh? Yo veo que el representante Smith empieza a preocuparse de otros temas en los cuales no ha salido la información completa, ¿eh? Eso es lo de las letras chiquitas, ¿no? Hay que ver. Hacemos una pausa, regresamos con temas muy locales. Esta Navidad te quiero pedir un perrito. Hoy no quiero pedir nada, hoy quiero dar y quiero cumplir con mis obligaciones para que mi familia tenga todo aquello que necesita para estar bien. En esta época decembrina, te recomendamos organizar tus gastos navideños y aprovechar los grandes descuentos que el ayuntamiento tiene para ti. Gobierno de Tlaquepaque. En Mega Noticias somos claros. Nadie nos dice qué decir y menos cómo comunicarlo. Informar es nuestra pasión. Nuestro único compromiso es con usted. Mega Noticias, el valor de la verdad. La travesía de Hernán Cortés desde Veracruz hasta Tenochtitlán, narrada en una megaproducción, está en NextView. ¿Cómo y cuando quieras? ¿Ya lo usaste? Hola TV en Megacable. Esta Navidad te quiero pedir un perrito. Hoy no quiero pedir nada, hoy quiero dar y quiero cumplir con mis obligaciones para que mi familia tenga todo aquello que necesita para estar bien. En esta época decembrina, te recomendamos organizar tus gastos navideños y aprovechar los grandes descuentos que el ayuntamiento tiene para ti. Gobierno de Tlaquepaque. Revisando datos de seguridad, volvemos un poco al tema de seguridad nada más para abordar. Estaba revisando las estadísticas que dan a conocer hoy el gobierno federal. 50 municipios registran el 48% de los homicidios dolosos en el país. Es esta gráfica que está viendo usted. Sí, 50 municipios de los 2.500 que hay en el país. Y lo más dramático de esto también, y tú lo hacías notar hace un rato, es que por lo menos Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan, Tlajomulco están entre los municipios más violentos del país. Están en los primeros 30. En los primeros 30. En los primeros 17. ¿Qué significa? Tonalá está el 26. Sí. ¿Qué significa? ¿Cómo lo lees? ¿Cómo lo leen? Hay una descomposición en Guadalajara que lo hemos visto más o menos a raíz del último año del gobernador Aristóteles. Creo que fue la promesa que cumplió más rápido cuando digo, y esto se va a descomponer, y no lo cumplió, pero rapidísimo, ¿no? Tienes razón, pues lo advirtió. Eso sí lo cumplió, esa promesa, ¿no? Que tiene que ver con, digamos, una descomposición del cártel Jalisco Nueva Generación, ¿no? Que aparentemente hay una escisión y hay una lucha territorial muy específica en la zona metropolitana de Guadalajara.
Para documentar el pesimismo, decía una columna, no me acuerdo si era de Alejandro Ope, y perdón si me equivoco del autor, que decía, a ver, unas cosas que sí negoció Estados Unidos, el fiscal de Estados Unidos en su reunión con el presidente es ir por el cártel Jalisco Nueva Generación, lo cual implica que esta zona del país no solo no va a mejorar, sino que va a empeorar, porque vendrá, digamos, una lucha fuerte del Estado contra el cártel Nueva Generación, ¿no? Entonces, creo que son muy malas noticias y vienen peor. Sí, efectivamente fue Alejandro Ope quien lo señalaba y advertía que las cosas pueden venir mal para Jalisco y para Guanajuato, porque el cártel Jalisco Nueva Generación ha tratado también de imponer condiciones. Se dice que en 26 estados, sí, pero en Guanajuato ha tratado de hacer a un lado al cártel de en 26 estados, control de 12 más o menos. Sí, el cártel de Santa Rosa de Lima han tratado de irlo marginando, lo que ya decías tú hace un momento, Raúl, de Irapuato, y lo que también habrá que subrayar que no siempre la cantidad de municipios marca algo. Decíamos que Oaxaca tiene más de 500 municipios, Baja California tiene 5 y el líder municipal es Tijuana. Así es. Es el municipio con mayor incidencia en él. Bien. Bueno, entonces, y esto lo quiero ligar un poco con lo que hemos visto en videos en redes sociales este fin de semana. Robos a restaurantes masivos y que, bueno, lamentablemente le tocó también a algunas personas relacionadas a la diputada Mariana Fernández con su familia y que, bueno, esto de alguna forma visibiliza en cierta forma este asalto que ya hemos visto, pero que pasa una y otra vez, ¿sí? Y que esto, lamentablemente, en la percepción de la inseguridad, pues, incide directamente. Sí, fíjate que en el tema de los municipios, y también es una tendencia que viene de antaño. O sea, la creciente en términos de delitos en los municipios de la zona metropolitana han ido creciendo. Y si ustedes recuerdan, a la par empezaron todas estas iniciativas de vamos a hacer la agencia metropolitana, la policía metropolitana, cómo hacemos una sola lógica territorial, cómo hacemos estrategias coordinadas, y eso la verdad es que hoy por hoy lo que nos dicen estos datos es que tampoco ha funcionado. Y si se acuerdan, la gran promesa de muchos partidos fue el día que nosotros gobernemos todos los municipios metropolitanos, ese día se va a avanzar. Lo pasó con el PAN y no se resolvió. Pasó con el PRI. Su gran logro fue pintar todas las patrullas del mismo color. Ándale. Pasó con el PRI, tampoco pasó nada. Ahora con MC tampoco está pasando nada. Y ojo, en el caso de MC, al principio la excusa era, pues es que el gobernador es de otro partido. Sí, los municipios son del mismo, pero el gobernador no. Ya tenemos un año donde todo es naranja y seguimos, obviamente, pues en estos top que hemos estado mencionando. Hay unos naranjas que tienden más al naranja morenón y otros al naranja más claro. Ahí es donde está la diferencia, ¿verdad? Lo más triste de todo esto es que si tú revisas todo el informe que se da a conocer el día de hoy, Jalisco tiene una constancia entre los primeros lugares en todos los rubros. Porque sí, excepto en policías certificados, que somos el último lugar. El último lugar es el estado que menos policías certificados tiene. O sea, 3%. 2.7. Una cosa. Sí, o sea, que entonces, me pareció extraño, ¿qué porque Dios. No, ya lo había dicho Macedonio. ¿Sí? Había reconocido Macedonio en una entrevista que hicimos que solamente el 3% menos estaban certificados. Es un asunto delicado, Pero no solamente estamos hablando de los homicidios dolosos. Realmente la delincuencia común está haciendo graves daños. Lo que se comenta de este fin de semana es el delincuente común que está asaltando personas, que está asaltando domicilios, que está robando. Es decir, es el delincuente común que le toca a los municipios y le toca a los estados, al Estado. Sí, hombre. Claro. Y la respuesta, 40 minutos después de que le hablan a la policía. Y estaba a la vuelta. O sea, está a unas cuadras de distancia. Está complicado esto, ¿no? Y todos los asuntos tendrán que atenderse con el mismo interés. Eso sería fundamental. Termoeléctrico, el gobernador, me llama la atención, es una inversión de $1,000 millones, fue lo que invirtieron, un conglomerado que... Lo que van a invertir en total, ¿no? No, es que son 2 termoeléctricas, una que ya está y que la inauguran en diciembre en Zapotlanejo, que ya hemos hecho un reportaje nosotros, y la otra, la de Juanacatlán, ¿sí?
Me llama la atención una inversión que ya tiene el conglomerado y que representa Finisterra, si no me equivoco, es la empresa española, ¿sí? de la de Zapotlanejo, que empieza a operar en diciembre, supuestamente se había anunciado, y la otra que estaba en proyecto en Juanacatlán. Hoy el gobernador dice, de acuerdo a los compromisos del COP25, viene muy sensible del tema ambiental, dice, no va para adelante esta inversión, ¿sí? ¿Cómo ven? Ahora, hay que decir dos cosas. Uno, Jalisco es totalmente deficitario en materia energética. Creo que el gran problema que tenemos en Jalisco es que no hay ductos de gas para la industria, no hay suficiente gas natural, que es fundamental para el desarrollo industrial, no hay la suficiente generación de energía, ¿no? Estamos interconectados a la CFE y eso nos salva, pero no somos como estados deficitarios en manejo de energía. Y los proyectos que ha habido, por angas o por mangas, se han venido deteniendo. Básicamente la primavera fue el gran la ecotermia, pero bueno, finalmente se autorizan estos dos proyectos que yo creo que, a estas alturas del partido, apostarle por las termoeléctricas me parece que ambientalmente es un fracaso absoluto, ¿no? Y en esa parte yo estaría de acuerdo en decir, hay que revisar esos proyectos. Más en esa zona particular de Juanacatlán y el río Santiago. Sin embargo, tenemos que solucionarlo de alguna otra manera. No podemos nada más decir no a la energía sucia, ¿no? Que sí en energías limpias, ¿no? Las noticias no son buenas, porque en Madrid, en esa cumbre que se acaba de realizar, no hubo un compromiso en el mundo de entrarle a las energías limpias, a las energías renovables. Siguieron predominando los intereses económicos sobre el medio ambiente, sobre el hábitat de todos los seres humanos. Eso a nivel nacional. Pero a nivel mundial, a nivel nacional, la mala noticia es la Comisión Federal de Electricidad, que en lugar de dar el paso hacia las energías limpias, está retrocediendo con energías sucias, cuando se supondría que la Comisión Federal de Electricidad estaría en una renovación, ¿no? No, recordemos que en la reforma energética de Peña Nieto, uno de los puntos que estaba puesto sobre la mesa es el tránsito del país a energías limpias, y eso, la verdad es que no hemos avanzado nada. Yo estoy completamente de acuerdo en el caso de Juanacatlán, porque sí es una zona de alta vulnerabilidad ambiental. Desde hace rato no es tampoco un tema nuevo. Entonces, si le metes un proyecto de ese tipo, por supuesto que ahora sí pones en mucho riesgo a esa población. Y sí, hay de repente algunos proyectos que tienen que ver con energía solar, que yo creo que es la gran alternativa en términos ambientales, pero que necesita inversiones distintas de otro tipo, que además pueden ser inversiones más particulares. Es decir, yo creo que sí tenemos que empezar a cambiar el chip de cuál va a ser la forma en que podemos producir energía propia, ¿no? Y creo que esto del tema de los paneles solares, para un país como el nuestro, donde la verdad tenemos sol prácticamente 10 meses. Explícale a Barlet, no sé. Sí, ¿verdad? 10 meses de 12, claro. La verdad es que sería la gran alternativa. El máximo gurú de los temas de este tipo de energías estuvo en México hace poco. Dijo, México es uno de los países privilegiados para la energía solar y la energía eólica. México realmente podría transformarse a través de este tipo de generación de energía. Muy bien. Juan María, gracias. Al contrario. Jorge, muchas gracias. Estés muy bien, buenas noches. Muchas gracias. Al contrario, gracias Raúl, gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Y no, creo que la próxima no, hasta dentro de 2 semanas. ¿Nos vas a trabajar el 24? No, ¿verdad? No, ¿verdad? Bueno, entonces. Que tengan una feliz Navidad, que la pase muy bien. Muchas gracias. Nos vemos adelante. Para opinar. A continuación. Mega Canal.